estás escuchando. Si estás en una iglesia y están enfocados en la obediencia, the obedience precedes the favor. entonces la obediencia precede al favor o a la bendición. Then you're looking at a structure that is based upon the old covenant. Entonces estás observando una estructura que está basada en el viejo pacto. Because that's the essence of the old covenant. Esa es la esencia del viejo pacto. Okay, you understand that? ¿Entiendes eso? And we'll go into that in a great deeper detail. Vamos a ir mucho más profundo en este detalle. It has been in the heart of God from the very beginning to have a people. Ha estado en el corazón de Dios desde el principio tener un pueblo. A people that would be His priesthood, His own possession. Un pueblo que sea su posesión preciosa, su sacerdocio. And God wanted a people. Dios quería tener un pueblo. Okay, I want you to understand this. Quiero que entiendas esto. In the beginning, God wanted a people with Adam, En el principio Dios quería un pueblo con Adán, living according to His will, viviendo de acuerdo a su voluntad, worshiping Him because they wanted to worship Him. adorándole a Él porque querían adorarle. Even when the law came, Aun cuando la ley vino, God still wanted a people. Dios todavía quería un pueblo. A people that He could say, this is my possession. Un pueblo que Él pudiera decir, estos son mi especial tesoro. I want to be their God, and they should be my people. Quiero yo ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. A royal priesthood. De real sacerdocio. If they would obey. Sí, solo si me obedecen. Now, as we look at this, Mientras que vemos esto, I want you to turn the Bible to Deuteronomy chapter 27. vamos a Deuteronomio en el 27. There's something else that comes into play. Hay algo más que entra en juego aquí. Deuteronomy 27, verse 26. Deuteronomio 27, 26. Cursed is he who does not conform the words of this law by doing them. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. And the people shall say, Amen. Y dirá todo el pueblo, amén. All right, so let's look at this. Vamos a ver esto. Now a curse has been declared. Ahora, una maldición ha sido declarada. What is that curse about? ¿De qué está hablando esta maldición? How does that curse come upon somebody? ¿Cómo puede venir esa bendición, esa maldición sobre alguien? The law says, cursed is the person who does not obey every commandment. Maldito sea todo aquel que no sigue cada uno de los mandamientos. Cursed. Maldito. You know what cursed is? ¿Sabes qué es maldito? That's opposite of blessing. Es lo opuesto de bendecir, de bendición. All right, so let's look at this. Entonces vamos a ver esto. If you obey, Si obedeces, you receive the blessing. recibes la bendición. We're good with that? ¿Estamos bien ahí? If you do not obey, Si no obedeces, you do not receive what? ¿qué es lo que no recibes? ¿No recibes? The blessing. La bendición. You don't receive the blessing. No recibes la bendición. That's bad, right? Eso es malo, ¿no? I mean, could you say, oh, I want the blessing? Podrías decir, ay no, yo sí quiero la bendición. But you see, there's something else that comes into play here. Pero mira, hay algo que entra en juego además aquí. According to the law, De acuerdo a la ley, if you do not obey, si tú no obedeces, you do not receive the blessing. no recibes la bendición, But you do receive something. pero sí recibes algo. What is it? ¿Qué recibes? A curse. Una maldición. Now that is super bad. Eso es súper malo, ¿no? Not only are you not receiving the blessing, but now you're receiving a curse. No solo no recibes la bendición, sino que ahora recibes una maldición. And it all boils back to your obedience.
Y todo viene aquí de regreso a tu obediencia. If you don't obey, can you expect a blessing? Si no obedeces, ¿puedes esperar la bendición? That's a question. Answer. Pregunta. No. If you don't obey, can you even expect a blessing? Si no obedeces, ¿ni siquiera puedes esperar la bendición? No. No. What can you expect? ¿Qué puedes esperar? What can you Maldición. expect? ¿Qué sí puedes esperar? The Maldición. opposite of blessing, you're going to be cursed. Lo opuesto a la bendición, vas a estar maldito. You see, that's not my opinion, that's the law. No es mi opinión, es la ley. Cursed is every single person who does not obey the commandments. Maldita es toda la persona que no sigue los mandamientos del pacto. In the same way, a blessing was pronounced, now a curse is pronounced. De la misma manera que fue soltada la bendición, ahora la maldición es soltada. We always want to hear about the blessing, Siempre queremos escuchar acerca de las but bendiciones, we ¿no? don't want to hear about the cursing. Pero no queremos escuchar acerca de las maldiciones. Okay? ¿Ok? So an old covenant church or an old covenant wineskin Una iglesia del antiguo pacto, un odre del antiguo pacto, is going to preach and teach the people in this way. va a predicar y va a enseñar a la gente de esta manera. You must obey. Tienes que obedecer. If you don't obey, Si no obedeces, you will not have a blessing. no vas a tener bendición. And if you don't obey, you're not going to have a blessing, but you'll also be cursed also. Y entonces, si no obedeces, no recibes la bendición, pero también vas a estar en Okay, that's maldición. how you can identify an old covenant. Así es como puedes identificar una iglesia en donde se enseña el viejo pacto. Viejo pacto. Old covenant. Viejo pacto. You see, that's what God is doing today. He's doing a change. Eso es lo que Dios está haciendo ahorita. Está He's haciendo un making cambio. us aware of a new covenant Te está haciendo que reconozcas ese nuevo pacto. that is totally changing this formula. Que está cambiando por completo esta fórmula. We still have blessing, we still have obedience, Aún todavía tenemos bendición, aún todavía tenemos obediencia, but it's totally different under totally different circumstances. pero es completamente diferente, bajo circunstancias completamente diferentes. I'm not going to get there yet. I'm not going to Todavía no voy a llegar ahí, We're espérenme. not, we're not going to jump into that one yet. No vamos a saltar hasta ahí todavía. You know, when I was a pastor, that was the burden that I had. I want everybody to be in the blessings of God. Cuando yo era un pastor, esta era una carga que yo tenía. Yo quería que todos estuvieran en la bendición de Dios. I mean, if you're responsible for people's lives, you want them to be blessed. Si tú Right? eres responsable por la vida de otras personas, tú quieres que sean bendecidos, ¿no? Right? ¿Sí o no? And I would get so frustrated with people. Y yo me frustraba tanto con la gente. Like I said, they would come to me for counseling. Let's say marriage counseling. Ya te lo conté. Venían a mí por consejo de matrimonios. And I'd open up the Word of God and I said, this is the will of God. Do this. Yo abría la palabra de Dios y decía, esta es la palabra de Dios, hazlo. And 9 out of 10 times they wouldn't do it. Y 9 de cada 10 veces no lo hacían. And they would still be experiencing the same problems over and over and over Y and over seguían again. experimentando los problemas una y otra vez. It was at a time that I would preach to put out fires. No había un momento en donde yo no predicara como para apagar el fuego. I would hear of a problem within the church. Yo escuchaba un problema en la escuela, en la iglesia, Let's say murmuring. digamos, murmuración. Okay? We have murmuring, a problem in the church. Tenemos ese problema en la iglesia. All right, so I would find scriptures and I'd preach a message on murmuration. Entonces yo voy a la Biblia, abro y busco versículos acerca de la murmuración y yo predico acerca de la To murmuración clean out the murmuring. para limpiar todo eso de la iglesia. And I would do that about different subjects all the time. I was all the time doing that. Y yo hago eso con diferentes temas y todo el tiempo voy haciendo eso, Because limpiando. how many of you know people are people?
Porque ¿cuántos de ustedes saben que la gente sigue siendo la gente? And people that are living according to the knowledge of good and evil will do. Y las personas que siguen viviendo de acuerdo al fruto del conocimiento del bien y el mal, They will do things according to their own will. lo que van a hacer es que van a hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad. And I would preach and I would give an altar call. Y yo predico y hago un llamado que vengan todos. And people would come forward. Y toda la gente se acerca y viene al altar. Because I identified a problem that they were dealing with. Porque yo identifiqué un problema que ellos estaban lidiando. They would come up, cry, Ellos llegan, se acercan y lloran, repenting. se arrepienten. I would fill the altar. Aquí se llenaba el altar. And I would go home saying, I did a good job. Y yo me iba a mi casa y decía, lo hice muy bien. I filled the altar. Llené el altar. I brought them to a place of recognizing that they're wrong. Los traje a un lugar en donde ellos pueden reconocer que hicieron mal. They repented, Se arrepintieron and everything's going to be good. y todo va a estar bien ahora. Pero no pasó. Not everything's going to be good. No, para nada, no pasó. The next week I preach a different message about something different. La siguiente semana yo predico otro mensaje de algo diferente. And I'd give an altar call. Y también hago un llamado que vengan al altar. And I would fill the front of the church. Y aquí se llena el frente de la iglesia. Did it again. Lo hice otra vez. And I was basing my success on filling the altar. Y yo basaba mi éxito aquí, llenar el altar. I was in England, Sutton, England, preaching. Yo estaba en Inglaterra And I predicando preached the law. y yo prediqué la ley. The law, man, I could preach the law. La ley, yo puedo predicar la ley. And it was time for the altar call. Y era tiempo de llamar al altar. I had brought them to an understanding of what God's will was. Y yo los pude traer un entendimiento de lo que la voluntad de Dios era. And I made them understand that they were falling short of what it was. Y yo les hice que entendieran así en corto lo que la ley era. And it was time for the altar call. Y entonces es el tiempo del llamado. So I took the pulpit and I pulled it back Así que yo jalé el púlpito para atrás. to make room for all these people. Hice espacio para toda la gente. The pastor was up on the front row. El pastor estaba en la primera fila. His wife was on the other side. Su esposa junto a él. My missionary was right there with the three. Mi misionera estaba ahí junto a ellos dos. And she heard what that pastor said. Y ella escuchó lo que dijo el pastor. He said to his wife, Él le dijo a su esposa, he sure has a lot of faith, doesn't he? él seguro tiene mucha fe, ¿verdad que sí? Le dijo el pastor a la esposa. And I gave the altar call. Y yo hice el llamado para el altar They filled the altar. y llenaron todos el altar. Ha! Did it again. Lo hice otra vez. But you see, Pero every sabes, time, I gave an altar call. cada vez que yo hice un llamado al altar, Every week, cada semana, I started to see the same people. yo empezaba a ver a las mismas personas. The very same people Las mismas personas that repented last week for something else. se arrepintieron la semana pasada por algo más. And every time I preach, I get filled up. Let's be the same people. Y cada vez que yo predico y se llena, es la misma gente. And it got frustrating. Y me frustraba tanto. And I got so frustrated. I said, I just threw up my hands. I said, why can't you just obey? Y yo me frustraba tanto y decía, ¿por qué no puedes solo obedecer? What's so hard about obeying? Obey, 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 obey. ¿Qué es tan difícil de obedecer? Obedece, obedece. But you gotta understand. You gotta understand. Tienes que entender eso. Without a heart change,
sin un cambio de corazón, without God changing the heart of a man or a woman or a child, sin Dios cambiando el corazón de un hombre, una mujer o un niño, you can preach, you can fill the altars, puedes predicar, puedes llenar el altar, but nothing will happen. nada va a pasar. They'll be condemned, Estarás condenado, guilty, culpable, and you just proclaimed it. y solamente pues lo declaraste. They come up and they've cried and they've yelled and they've screamed and they've cried, Vienen, llegan, lloran, gritan, but they're still going home with the same determination. pero aún se van a su casa con la misma determinación. At the end of the day, I will live my life the way that I want to. Al final del día yo voy a vivir mi vida de la manera como yo quiera. At any given time that I have a choice, Y en cierto tiempo, cuando se me dé la oportunidad de tomar una opción, I will choose voy a escoger to make me happy. hacerme feliz. Because it all is about me. Porque todo es acerca de mí. Me. Yo. God wants me happy. Dios quiere que yo sea feliz. God wants me happy. Dios quiere que yo sea muy feliz. In our religious life En una vida religiosa is reduced down to being guilty because somebody told us, esto se reduce a que soy culpable porque me dijeron que soy culpable. and seeking after self-pleasure. Y entonces después voy y busco el placer que me interesa. Carol Thompson, my spiritual father, said this in one of his books. Carol Thompson, mi padre espiritual, dijo esto en uno de sus libros. The Christian is like a grandfather clock. Pues el cristiano es algo así como un abuelito. You see these clocks with that long pendulum? ¿Ves esos relojes antiguos que tienen así como un péndulo? Tick, tock, tick, tock. Así es el reloj de los abuelitos. You see the Christian's like this. La vida cristiana es así. Sin, ask for forgiveness. Sin, ask for forgiveness. Peca, pide perdón. Ask for forgiveness. Peca, pide perdón. Peca, pide Sin, perdón. ask for Peca, forgiveness. pide perdón. Ask for forgiveness. Peca, pide perdón. Where's the victory? ¿Dónde está la victoria? Where's the victory? ¿Dónde está la victoria? Where's that overcoming? ¿Dónde está el sobreponerse? That's what my question came to. Where's the overcoming? ¿Dónde está la victoria? Where's the people that's living an overcoming life? Where are ¿Dónde they? está la gente que es victoriosa, que vive una vida así? And so with that discomfort in my being, with that question in my ser, Con esta cuestión, con esta pregunta en mi alma. I started to head down a journey. Entonces, ahí es en donde yo empecé un viaje. And I think God saw within me a dissatisfaction with the religion of today. Y yo creo que Dios vio esa insatisfacción en mi corazón en cuanto a lo que había en la religión. Maybe I'm the only one here, but I was dissatisfied with religion. A lo mejor soy el único, pero yo estaba insatisfecho con la religión. Thank you, Beta. She's going. That's why God is revealing something that is not based upon the old law. Aquí es en donde Dios está revelando algo que no está basado en la ley. That actually Que de hecho changes a man's heart cambia el corazón del hombre so that he wants to obey. para que quiera obedecer. And we'll get into that next week. Y vamos a llegar a eso la próxima semana. All right, so if you're here tonight, come back next week. If Entonces, you're watching us on si viniste Facebook, hoy, regresa la próxima semana, puedes también verlo en Facebook, same time, same channel, la misma hora, el mismo canal, and we'll continue on.
y vamos a continuar. Father, bless your people. Padre, bendice a tu pueblo. Bring them into a reality of the new covenant. Tráelos a la realidad del nuevo pacto. In Jesus' mighty name. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.